allá atrás, pueden ubicar en algún lugar, sientan cómodos, están por acá conversando. Por favor, tomen asiento todos. Gracias a todos. Bienvenidos entonces a los que, por estar aquí. A todos les damos una bienvenida. Los que hace tiempo no veíamos y los que estamos viendo ahorita. Gracias entonces. Esperamos que se sienten, que tomen asiento, por favor, todos. Y vamos a orar. Vamos a orar. ¿Sí? Ahí estamos. Eso, muy bien. Oramos. Y Padre, recién cantábamos esto, que tú eres, Jesús es nuestra provisión. Jesús vino para ser nuestro pan, nuestro alimento. Y esta mañana, tu palabra es nuestro alimento. Espíritu Santo, que Jesús sea el centro, que nos alimente a todos nosotros, que nos dé vida, vida en abundancia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y este mes estamos hablando acerca de proveedor, porque Dios es un Padre proveedor. Dios es un Padre proveedor. Me imagino que todos conocen el Salmo 23. Yo no lo voy a dar, por supuesto. El Salmo 23 dice, ¿cómo comienza? Dice, el Señor es mi pastor. La Reina Valera dice, Jehová es mi pastor. Y dice que nada me faltará, dice la Reina Valera. Y la NBI dice, nada me falta. Hablando de nada me faltará en lo que viene, pero también nada me falta ahorita, que ya estoy completo, ya tengo todo lo que necesito. Dios es un Padre proveedor porque Él está pensando en todas nuestras necesidades. Y a veces cuando nosotros pensamos en necesidades, pensamos que la necesidad económica. Pero hay más necesidades más profundas incluso que la necesidad económica. La necesidad de una relación, la necesidad de un propósito, la necesidad de identidad, de quién soy, entender quién soy. Son cosas que son profundas en nosotros. Y el Salmo 23 dice que el Señor es mi pastor. Y entonces, ¿qué dice? Nada me faltará, nada me falta. Tengo todo lo que necesito. Y después dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, o sea, por caminos de rectitud, por amor a su nombre. Y aunque ande en valle de sombras y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara de corrección y callado de rescate me infundirán aliento. Llegamos hasta ahí. Y sí lo conocen, ¿no? Sí lo... Bueno, para conversar, ¿no? Bueno, nada me faltará y nada me falta. Pero comencemos por la primera frase. ¿Cómo yo puedo vivir una vida sin necesidades? Porque cuando yo digo que nada me falta es porque no tengo necesidad de nada. Wow, eso sí es una verdad grande. Si yo digo que nada me falta o nada me faltará, es porque ya tengo todo. No tengo necesidad de nada. Pero comienza con, el Señor es mi pastor. Cuando Dios es mi pastor, nada me falta. Entonces, pero a veces lo que nos falta es esto justamente, la primera parte. A veces Dios no es nuestro pastor. Entonces nos falta un montón de cosas y nos sentimos escasos de todo, nos sentimos que no tenemos nada. Él nos completa. Y justamente estábamos cantando esta canción que decía, tú proveerás, en Él consumado es, en Jesús estamos completos. Vamos a hablar de esto hoy día. Porque generalmente cuando pensamos en provisión, en que Dios es nuestro proveedor, pensamos en... ¿qué pensamos?
Y vamos a completar esto. Hoy día vamos a hablar justamente de esto. Nada me faltará, nada me falta. La fe activa la provisión divina. Cuando nosotros creemos, cuando nosotros confiamos, Dios es como que el cielo se despierta y dice, hay alguien que cree, aquí hay alguien que cree, y entonces empieza a activarse la provisión. Y quiero que cuando hablemos de provisión, no solamente pienses en el dinero. Yo quiero que pienses también en provisión de relaciones. Hay personas que tienen dinero, pero pero están solos. Piensa en propósito. Estás buscando un propósito. ¿Por qué existo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en este país? ¿Por qué me quedé aquí en este país? Yo soy chileno, ¿se dan cuenta por el acento? Y ahora viene más chileno que los porotos, como dicen. ¿Por qué estoy aquí? Yo llevo 23 años aquí viviendo. Tengo 2 hijos. Yo no estoy aquí porque estoy bien o para sentirme bien. Yo estoy aquí con un propósito. ¿Por qué estás tú aquí? ¿Por qué te quedaste en Ecuador? Porque hay mucha gente de Ecuador que migra, que ha migrado. ¿Por qué estás aquí? Nada me falta. Tengo propósito, tengo dirección de vida, tengo las relaciones que necesito. Sé quién soy. ¿Entiendes? La fe activa la provisión divina. Cuando hablamos de provisión, entonces piensa en todo esto. La fe, la confianza en Dios, activa la provisión divina. Y vamos a hablar de un ejemplo de esto hoy día. La fe, ¿qué es la fe? ¿Qué no es la fe primero? La fe no es una convicción mental. No es una creencia, una doctrina, algo que yo me aprendí de memoria. Eso no es fe. Eso es aprenderse de memoria algo. La fe no es tampoco un pensamiento positivo. Como digo, no, si todo va a salir bien, todo va a salir bien. Voy a mentalizarme, voy a relajarme un poquito para que no estar tan tenso y me voy a mentalizar de que todo va a salir bien. La verdad, eso no es fe. Fe tampoco es una declaración. Yo digo, yo declaro que ahorita voy a bajar de peso 5 kilos porque en Chile comí mucho. Eso no va a pasar. La fe no es una declaración, tampoco, de palabras. Las palabras sí tienen poder, pero lo que está en el corazón es lo que tiene más poder, que activa lo que está en nuestras palabras. La fe es una relación. La fe es una relación. Fe es relación. Porque la fe tiene que ver con conocer a Dios. Conocer a Dios. Toda relación con Dios está basada en la confianza en Él. Porque Dios es una persona. Dios no es un pensamiento, una idea, un concepto. Dios es real. Dios está presente en nuestra vida. Y para eso necesitamos fe, porque no le vemos. Yo no le veo en la mañana. Yo me levanto en la mañana y digo, ¿dónde estás, Dios? Y Él empiezo a comunicarme con Él, pero yo no le he visto nunca físicamente, con estos ojos. Pero sí le he visto en mi corazón, le he visto con los ojos de mi espíritu. Porque Dios es más grande que lo que nosotros podamos ver con nuestros ojos físicos, ¿no? Fe es relación. Y a veces, la verdad es que buscamos la provisión y no la tenemos porque no buscamos al proveedor. A veces estamos, Dios provee, dame un propósito, dame una novia, dame un esposo, Señor, dame lo que necesito. Pero qué feo es cuando a una persona tú te acercas por interés nomás, ¿cierto? ¿Qué sería que si alguien se acerca a ti porque tú tienes algo que darle y no porque quiere estar contigo? Qué feo, ¿no? Qué feo y a veces pasa eso con Dios, porque yo vengo a Dios y no me da lo que necesito y yo le pido y yo le digo que me dé lo que necesito, pero Dios no me da. Y porque lo que Él quiere, y la fe justamente es esto, es una relación. Él quiere una relación contigo, quiere conocerte
y quiere que tú le conozcas a Él. Que tú te dejes a conocer. ¿Cómo nos damos a conocer? Es conversando con Él. Y a eso le llamamos, ¿cómo le llamamos a eso? Oración, ¿no? Oración, adoración. Fe es relación. Hebreos 11:6 dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Hebreos 11:6. Yo creo que es una ofensa para Dios que no confiemos en Él. Por eso es que dice esto, mire, dice que sin fe es imposible ser agradable delante de Dios. Dios no se agrada de las personas que no creen en Él, que no confías en Él. Y siempre con esta relación con mi esposa, ella me dice, se enoja conmigo a veces, me dice, ¿por qué tú no confías en mí? Y porque la relación se trata de confianza. Una relación se trata de aprender a confiar en el otro porque le conozco, ¿cierto? ¿Sí? Y con Dios es lo mismo. Si tú no confías en Él, Él no se agrada de eso. Él se desagrada porque es como nos ha dicho tantas veces, confía en mí, confía en mí, confía en mí, confía en mí. Y uno dice, yo no confío todavía. No creo que Él va a proveer. No creo que Él está conmigo. No creo que el futuro va a ser mejor. No creo que Él está presente. Yo creo que Él me dejó solo. Yo creo que Él me abandonó. Yo creo que no está pensando en mí. Y no confiamos en Él. ¿Te das cuenta? Porque Él es una persona. Él no es un concepto nomás. Que uno dice un concepto positivo. Voy a vivir positivamente. No. Él es la persona de Dios. El Padre, Hijo y Espíritu Santo. En una sola persona. Y cuando tú confías en Él, Él se agrada. Y Él pone su mirada sobre nosotros porque nosotros estamos confiando en lo que Él ha dicho. Porque la Biblia está llena de pasajes, de versículos y palabras donde Él nos dice que confiemos. Confía, 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 confía. Confía, entonces. ¿Puedes decirle a la persona que tienes al lado? Confía, pues ya. ¿Sí? Confía. Él nunca ha fallado. Él nunca falla. Sí, nosotros lo cantamos y decimos que Él nunca falla. Porque Él nunca falta a su palabra. Él es Dios de palabra. Nosotros a veces decimos, yo voy a llegar a las 10, dice. Pero llega a las 10:15. Y yo te voy a pagar esa deuda. Y pagamos. Y no la pagamos. Pero Él, cuando dice algo, lo cumple. Él es de palabra. Nosotros vinimos hace 23 años de Chile. Y no me acuerdo. Por eso tengo la polla. Y cuando vinimos desde Chile hace 23 años, siempre lo acuerdo, porque es una promesa cumplida de Dios para nosotros. Y la Biblia está escrita justamente con tantas promesas cumplidas para recordarnos que Él es fiel. Y yo lo recuerdo otra vez. Y cuando veníamos estábamos flaquitos, jovencitos y con pelo, yo. Y la Cami con pelo negro. Y íbamos en un bus. Y la verdad es que ninguna iglesia quiso apoyarnos económicamente para venir aquí a Ecuador como misioneros. Y íbamos en un bus y se subió un señor y nos dejó un papelito. Nosotros íbamos conversando en el bus, así tristes, la verdad, y nos dejó un tratado, un papelito escrito a mano, que decía que... ¿te acuerdas, Cami? Ya. ¿Cuál era? Josué 1:9 y Génesis 12. Justamente la promesa de Dios para Abraham, que dice, sal de tu tierra, a la tierra que yo te mostraré, y serás bendición para las naciones. Y era justo lo que nosotros necesitábamos en ese momento. Como diciéndonos, Dios directamente, yo creo que eso fue un ángel,
Yo no creo que haya sido una persona así normal. Yo creo que fue un ángel. Y nunca le vimos la cara, nunca supimos quién era. Y después nos venimos acá. Pero cuando llegamos acá, vivíamos en Cotocollao, ahí cerca del mercado de la Ofelia. Y una pareja, yo creo que ellos eran unos ángeles también. Eran blancos, rubios. No tenían alas, pero fueron para nosotros como ángeles, porque fueron nuestra provisión durante un buen tiempo. Ellos se preocuparon de cada detalle de nosotros. Fueron tan lindas esta pareja que nos dejaron, cuando nosotros llegamos, nos dejaron ahí para el jugo, para el desayuno, para todo lo que íbamos a tener ese día. Nos dejaron mote sin cocinar y nosotros pensábamos que eso se comía así nomás. Porque en Chile no hay mote. Fueron nuestra provisión de parte de Dios. Y fue porque dimos un paso de fe. El paso de fe nuestro fue salir de allá, de nuestra tierra, y creer en lo que Dios simplemente estaba diciendo. Ni siquiera teníamos así como un piso muy definido para pisar. Era como caminar sobre el aire. Cuando tú le crees a Dios en lo que Él dice, Él provee. Él envía ángeles que te afirman primero, pero también envía ángeles que proveen. Yo creo que hay personas que han experimentado eso. El Salmo 27 dice, algunos confían en sus carros de guerra, otros confían en sus caballos, pero nosotros confiamos en nuestro Dios, solo en nuestro Dios. Porque no confiamos en lo que vemos, sino confiamos en lo que vemos que Él tiene. Alguien nos dijo, no pienses en lo que no tienes ahorita. Piensa en lo que Dios te va a dar, en lo que tú necesitas y Dios te va a dar. Porque si yo pienso en lo que tengo ahorita, en lo que no tengo ahorita, yo me quedaría aquí quieto, porque no tengo muchas cosas. Piensa en lo que Dios te va a dar. Ahorita, piensa en eso. Y bueno, vamos a ir a la raíz de esta palabra proveedor. Porque hay un pasaje en la Biblia que en el hebreo fue descrito Dios como proveedor, que es Yahvé Jireh o Jehová Jireh, Dios proveedor. Este nombre se lo dio una persona a Dios, eso es interesante. Generalmente Dios es el que nos da nombres a nosotros, pero cuando una persona le da un nombre a Dios es porque le conoció a Dios, porque el nombre es símbolo o significado de identidad. Cuando una persona le da nombre a Dios, esa persona ha tenido una relación con Dios y le ha conocido en intimidad. En intimidad quiere decir el corazón de Dios, ¿no? Y esta persona fue Abraham. Abraham con H en medio, pero primero se llamó Abram, que significa padre enaltecido, pero Dios le cambió el nombre a Abraham, que significa padre de naciones o padre de multitudes, ¿no? Vamos a leer este pasaje en Génesis capítulo 22, versículo 1. ¿Sí? Si lo tienen, pueden buscar en sus Biblias, en su celular. Estaba frío Chile. Estaba bien frío. Aquí está calentito. Génesis capítulo 22, 1 dice, pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. Vamos a ir por partecitas. Y el capítulo 21 habla acerca del nacimiento de Isaac. Isaac significa risa, porque su mamá se rió cuando Dios le dijo, vas a quedar embarazada, porque tenía como 90 años. Y dijo, a los 90 años.
Entonces dice que el versículo 1 dice, pasado cierto tiempo. Pasado cierto tiempo, o sea, había nacido Isaac, y se calcula, dicen los libros, o sea, la tradición dice que Isaac no era un niño. Generalmente en las películas, así en las imágenes, se pinta que Abraham e Isaac iban caminando y Abraham era el papá y Isaac era un niño pequeño. Pero la tradición dice que no era un niño, dice que tenía alrededor de 30 años. Eso cambia totalmente nuestra visión de este sacrificio, ¿no? Primero, entonces había pasado un tiempo, quizás sobre los 20 años, entre los 20 y los 30 años estaba Isaac. Y Dios puso a prueba a Abraham, dice. Cambia el panorama, ¿no? Porque si Isaac no era un niño, no era fácil de convencer, porque a un niño tú le dices como, cuando lleguemos arriba, le decía Isaac, o sea, Abraham a Isaac, te voy a dar el premio que te dije que te iba a dar. Pero toma el cuchillo, tú llevas el cuchillo. Le pasó la leña, dice más adelante, dice que le dio la leña para que la ayudara a cargar. Si cargaba la leña no era un niño, fíjate. Y Abraham dice que llevaba el cuchillo. Dios lo puso a prueba. Eso es una figura. Este pasaje es tan interesante porque ya nos está mostrando algo. Era por voluntad propia. Isaac iba. No iba manipulado ni obligado. Iba por voluntad propia Isaac. ¿A quién se parece? A Jesús, ¿no? Se parece a Jesús que fue camino a la cruz por voluntad propia. Él pudo, llevando la cruz, o cuando los soldados lo latigaban, o cuando le pusieron la corona de espinas, pudo haber dicho, hasta aquí. Pero en el Getsemaní él dijo, que sea tu voluntad y no la mía. Voy a hacer tu voluntad, Dios, dice Jesús. Y se entregó en sacrificio, en muerte, una muerte de cruz, dice la Biblia. Una muerte vergonzosa porque los desnudaban públicamente, los azotaban públicamente. La gente pasaba, les escupía, los golpeaban. Una vergüenza pública. Jesús dio la vida, literalmente. Voluntariamente, ¿no? Y entonces, fíjate, ya tenemos una primera imagen, solamente al ver que Isaac no era un niño pequeño, sino era adulto. Era un adulto que voluntariamente fue al sacrificio primero, ¿no? Entonces, Jesús, Isaac es figura de Jesús. Es una figura de lo que vendría. Y cuando pensamos en Dios proveedor, ¿saben en qué primero tenemos que pensar? En Jesús. La primera imagen que tenemos que tener para nuestra provisión es Jesús. Jesús es tu provisión. Jesús es el proveedor y es la provisión. No solamente es el proveedor, el Padre es el proveedor y el Hijo es la provisión. Jesús es tu provisión. Jesús es mi provisión. Entonces, cuando tú tienes una necesidad, piensa en cualquiera de estas necesidades que mencionamos al principio. Necesidad de propósito. Necesidad de una relación, me siento solo. Necesidad económica. ¿Qué necesidad tienes? ¿Sabes? El Padre nos dio una provisión. ¿Sabes quién es? Una persona. Es Jesús. ¿Me entiendes? Pero a veces nosotros estamos más enfocados en que Dios dame lo que necesito y el Padre está diciendo, tienes a Jesús, te estoy dando a Jesús. ¿Ya? Me imagino que algunos están pensando, ¿cómo así? Jesús mismo dijo, acuérdense, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él alimentó, dice la Biblia, varios grupos, uno de 4.000, otro de 5.000,
sanó enfermos, liberó a las personas, fue dando provisión, propósito. A Pedro le cambió el nombre, le dio un propósito y estuvo como proveyendo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pero él dijo, la gente lo buscaba por esas cosas y a veces nosotros buscamos a Dios por estas cosas, ¿no? Buscamos para que Él me solucione los problemas que tengo con la pareja, con mis hijos, no tengo plata, no tengo trabajo. Buscamos a Dios por esas cosas. Pero Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el agua. Yo soy el camino. Yo soy la respuesta. Entonces, yo creo hoy día decirte que si estás buscando una solución a tus problemas, quizás no vas a tener solución a los problemas ya. Te voy a decir esta verdad, que quizás tú te acercas a Dios para buscar respuesta y para buscar que si me acerco a Dios voy a tener trabajo, si me acerco a Dios voy a encontrar la pareja que necesito, si me acerco. Pero ¿sabes qué? Él lo primero que quiere es una relación contigo. Porque de eso se trata la fe. Fe es relación. Él quiere que tú te relaciones con Él, que es el proveedor. Jesús es la provisión. Él dijo, yo soy el agua, yo soy el pan, yo soy la provisión. En lo humano, hablando de esto, lo que pasó entre Isaac y Abraham, Isaac siguió la fe de su papá. Creyó en lo que su papá le estaba diciendo, porque Dios llamó a Abraham. Pero su hijo también creyó. Yo no sé cuántos papás hay aquí o mamás hay aquí, pero todos nosotros como papás queremos que nuestros hijos también crean. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros conocemos a Dios, como Abraham conoció a Dios, nuestros hijos también van a conocer a Dios. Si quizás tus hijos no están siguiendo lo que tú crees, quizás necesitas conocerle a Jesús. Yahvé Jireh, que significa Dios provee, ¿no? Dice, entonces, bueno, me falta una parte. Sí, ahí está. Es un anticipo de la cruz. Isaías 53:7 dice, maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante sus trasquiladores, ni siquiera abrió su boca. Y fue como la misma actitud de Isaac, que cayó para ir al sacrificio, ¿no? Bueno, sigamos con el relato. Entonces, dice el versículo 1, decía, después de cierto tiempo Dios puso a prueba a Abraham. Y dice el versículo, continúa, dice, Abraham respondió, me faltó una partecita, perdón. Ya, ahí está, bueno. Dice, Abraham respondió, aquí estoy, respondió. Dios ordenó, toma a tu hijo Isaac, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria, Moria, ¿sí? Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó la leña para el holocausto y junto con sus 2 criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Y hay algo interesante esto, porque la fe, vamos a hablar de la fe de Abraham, porque la fe de Abraham activó la provisión de Dios. Conoció a este Dios proveedor. Y vamos a ver que Él es el padre del pueblo judío. El pueblo judío y el pueblo árabe también. Pero vamos a ver cómo la bendición ha estado ahí. Ahora, la fe de Abraham activa la provisión de Dios. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque quiero que también tú experimentes la provisión de Dios en todas las áreas de tu vida. Jesús es nuestra provisión, pero desde Él, cuando tú crees en Él, cuando tú confías en Él, cuando tú pones tu fe en Él, entonces se activa también la provisión.
otras, las añadiduras, digamos. Mateo 6 dice, busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. O sea, enfócate en Jesús, busca a Jesús, búscalo, yo diría, sin interés, pero de alguna manera todos estamos necesitados de algo. Todos estamos necesitados de algo, de propósito, de vida, de todas estas cosas que estamos mencionando. Pero en Él puedes encontrar la respuesta a todas estas preguntas que tienes. Jesús es la provisión, pero cuando tú pones tu fe en Él, entonces se activa, el cielo se activa. Lo que pasa en el cielo empieza a pasar aquí en la tierra también. Es decir, que Dios responde a tu oración, Dios responde a tus peticiones y nada te faltará, ¿no? Vamos a ver entonces, ¿qué pasó con Abraham? ¿Cuál fue la fe de Abraham? ¿No? Y cómo él respondió. Fíjense que Dios le dice, Abraham, le dice, y él dice, heme aquí estoy. ¿Saben que esa respuesta era la respuesta de un esclavo? Cuando alguien decía, cuando un señor, alguien dueño de, un patrón decía, llamaba al esclavo y decía, Juanito, el esclavo decía, heme aquí. Esta es la respuesta de Abraham. Abraham responde inmediatamente y dice que muy de madrugada se levantó y ensilló su asno y preparó todo para el sacrificio. Esto es como algo que tiene que ver con la fe, ¿no? La fe implica que nosotros obedezcamos inmediatamente. Si nuestra confianza está puesta en Dios, nosotros vamos a obedecer, no vamos a demorar en obedecer. ¿Sí? Entonces, lo primero es obedecer sin cuestionamientos. Si Dios te está pidiendo algo, obedece sin cuestionar. Y claro, estamos en un mundo donde primero hay que cuestionar y después obedecer. Primero entender el por qué me están pidiendo y después obedezco. Pero ¿sabes qué? En la Biblia funciona al revés. En la Biblia funciona como primero obedezco y después entiendo. Primero obedezco y después entiendo. Esto es medio difícil para nuestra cultura, porque nuestra cultura es primero entiendo y después explícame primero por qué tengo que hacerlo. Si no, no lo voy a hacer. Pero Dios es rey. Cuando Él dice algo, cuando Él pide algo, nosotros tenemos que decir, mandé. ¿Entiendes? Y entonces luego entendemos. En el caso de Abraham, él obedece inmediatamente. Y Dios le pide a él lo que tanto amaba, a su hijo, Isaac. El hijo de la promesa. Dios le había dado una promesa a Abraham en Génesis 12. Dios le dice, desde tu simiente, es decir, simiente viene la palabra semen, es decir, de sus generaciones futuras, Dios iba a bendecir la tierra, toda la tierra. Pero Abraham no tenía hijos. Creo que la simiente de Abraham era estéril, o quizás su esposa era estéril, y no podían tener hijos. Pero Dios le dice, le da esta promesa. Entonces pasa un montón de cosas. Tú tienes que leer eso en Génesis capítulo del 12 al 22, al 21. Hasta que Dios le da un hijo y pasa por varias pruebas que Dios, hay un pacto de por medio, el pacto de la circuncisión. Hay otro pacto también donde él tiene que sacrificar un animal y pasa toda una noche despierto y luchando con Dios. Y hasta que Dios le da un hijo. El hijo de la promesa. Dios me está llamando. No sé quién será. Creo que alguien que anda perdido. Pues el mismo número que me llamaron en la mañana. Y entonces Isaac fue un regalo de Dios. Y un regalo que costó un precio alto. Porque Abraham salió de su tierra, a la tierra que Dios le mostró, para bendecir al mundo con sus hijos, pero no tenía hijos.
Abraham, Dios le cambia el nombre luego de Abraham a Abraham, con H, y entonces su nombre era padre de naciones, pero no tenía ningún hijo. Me imagino que él pasaba por la calle y le decían, padre de naciones, ¿dónde están tus hijos? Entonces, esto fue una locura. Para mí es como loco que Dios le cambia el nombre y no le da hijos todavía. Lógicamente sería como al revés. Como primero, dame hijos y luego entonces, ahora sí, tengo una nueva identidad porque tengo hijos. ¿Me entiendes? Pero Dios llama a lo que no es como si fuera. Dios le llama a Abraham y le dice, tú eres padre de naciones, y eso tiene que ver con la fe. Porque la fe es ver lo que nosotros lo que ahorita no ves, es verlo, visionarlo, verlo en el futuro. ¿Entiendes? Él es el padre de la fe por esta razón. Porque cuando las cosas no se daban, él creyó. Cuando las circunstancias eran adversas, cuando nadie creía, cuando nadie lo veía, él lo vio. Él es el padre de la fe por esto. Entonces Dios le da un hijo que se llama Isaac, que significa risa. Y entonces en este capítulo Dios le dice, ahora dame tu hijo en sacrificio. ¿Cómo? Sí, ¿estás loco? Dios está loco, ¿no? ¿Cómo le pide algo que le costó tanto, que le pidió por tanto tiempo? Dios se lo pide. Al hijo que tanto amas, le dice la Biblia. A lo que tanto aprecias. Porque a veces, cuando Dios nos da algo, nos da propósito, nos da una relación, nos da dinero, nos da posesiones, nos da identidad. Nosotros pensamos que es nuestro. Y hasta incluso lo adoramos como si fuera Dios. Y nos cuesta soltarlo. Si te dio una familia, hay cosas muy hermosas que Dios nos da, pero a veces esas cosas se transforman en nuestra adoración. Mis hijos son mi adoración, dice uno. Mi carro, no lo toque nadie porque es un rayoncito. ¡Uy! Mi ministerio, eso es algo que Dios me dio. Pero sabes que esta iglesia a mí no me pertenece. Es de Él. Cuando Él quiere, me saca de aquí. Todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Él. La vida incluso. Cuando Él quiere, nos quita la vida. Cuando Él quiere, nos vamos de aquí. Nosotros no sabemos. Tú no sabes. Ni yo tampoco. No nos pertenece, nada nos pertenece. Porque Dios no quiere ser el primero. Quiere ser el único. Si tú le dices, yo le digo a mi esposa, yo quiero que tú seas la primera. ¿Cómo así? Ella quiere ser la única. Dios no quiere ser el primero. Dios quiere ser el único. Y por eso le dice a Abraham, dame lo que tanto amas a tu hijo. Fíjate, esto tiene que ver con la fe. Hebreos 11, 17 dice, por la fe Abraham, quien había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su hijo único. A pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac, consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. En sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Y Abraham confiaba tanto en Dios. Dios le había dicho que desde ese hijo, ese era el hijo de la promesa, Dios, la bendición iba a venir para las naciones del mundo. Entonces, Hebreos dice como lo que quizás Isaac, o sea, Abraham tenía en la cabeza, era como, si yo sacrifico a mi hijo, Dios lo va a resucitar. Dios me va a devolver el hijo porque Él cumple su palabra. Abraham conocía a Dios. No tenía miedo a sacrificar a su hijo. No tenía miedo en dar todo, como a nosotros nos pasa. Que nosotros sí tenemos miedo cuando Dios nos dice, y entonces dame tu tiempo. Pero ¿y tiempo para mí?
Y entonces dame tu familia. Y ahora el tiempo con mi familia. Y ahora mis finanzas. Y ahora esto. Si yo entrego todo, ¿quién me va a dar algo a mí? Tengo que guardarme algo para mí. Es porque no conocemos a Dios. Porque Dios es un Padre, proveedor. Y Él nunca te va a abandonar. Y Él siempre va a cumplir sus promesas con nosotros. Lo que Él dijo lo va a cumplir. ¿Entiendes? Romanos 10:17 dice, así que la fe viene como resultado del oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La fe viene por el oír, por reconocer quién es Dios. Abraham conoció a Dios y sabía reconocer la voz de Dios. Cuando Dios está hablando, ¿sabes cuando Dios habla? Cuando Dios está hablando, cuando Dios te está hablando, ¿puedes reconocer la voz de Dios? ¿Sabes cuando Dios está en un lugar? ¿Reconoces la presencia de Dios? ¿Reconoces la presencia del enemigo también? ¿Sabes cuando tú estás hablando a ti mismo y cuando Dios te está hablando? ¿Sabes reconocer la diferencia entre tu voz y la voz de Dios? ¿Sabes reconocer la diferencia entre la voz de Satanás y la voz de Dios? Abraham creo que sabía reconocer la voz de Dios. No creo, sino que sabía reconocer la voz de Dios. Porque la fe viene por conocer a Dios. Por una relación con Dios. Porque escuchas la voz de Dios. La fe viene por escuchar la voz de Dios. Si tú estás escuchando la voz de Dios, vas a creer. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios te habla, tú sientes paz. Porque dices, Él está pendiente de mí. Él está aquí conmigo. Y yo siempre recuerdo una frase que Jesús me dijo, cuando el Padre me dijo, cuando andaba en bicicleta en la Carolina. Y iba con mi hijo y mi hijo menor, con el Dani, en esta pista de BMX que hay, pero él tenía una bicicleta chiquitita. Y iba en como una cuesta así y le costaba subir. Entonces se cayó varias veces. Me dijo, papi, ¿qué hago? Y yo le dije, tú sígueme, le dije. Entonces él me siguió y pudo superarla. Entonces yo iba conversando con Dios en ese momento y Dios me dijo, yo le decía a Dios, ¿y ahora qué hago? Porque eran tiempos difíciles para la iglesia. Y él me dijo, tú sígueme. Y entonces empecé a caminar con Dios. Y saben que les cuento que el día de ayer, en la madrugada, yo me costó quedarme dormido porque estos cambios de horario y todo, y comí bastante en Chile. Y entonces le estaba preguntando a Dios, ¿y ahora qué hago? Y me dormí así. Entonces mientras dormía, tuve un sueño. Y en el sueño era como que abrazaba una caja. Así. Y por detrás venía una persona y me abrazaba. Y me decía, ¿perdiste la bicicleta? Me decía. Y yo dije, ¿qué significa eso? Y en el mismo sueño, o sea, me desperté ahí en la noche y le pregunté, ¿y qué significa eso? Porque cuando desperté estaba llorando y como que mi corazón se conmovía. Entonces le pregunté al Espíritu Santo, porque sentí que era el Espíritu Santo que me abrazaba por detrás. Y me decía, el tiempo de la bicicleta, cuando yo perdí mi bicicleta. Porque con mi bicicleta daba vueltas en la Carolina siempre y conversaba con Dios. Y la verdad es que perdí mi bicicleta porque la tuve que devolver, porque no era mía. Y con la bicicleta bajaba de peso también. Eso cuenta aparte. Y en ese tiempo también perdí algunas relaciones. Y más bien empecé a tener miedo a algunas relaciones. Y como me cerré a algunas relaciones. Por miedo. En el tiempo que perdí la bicicleta. Y entonces sentí que el Espíritu Santo me decía, sé el pastor de la bicicleta. Perdón. Ya.
Que es volver a sanar algunas cosas que pasaron en ese tiempo. Dios me está hablando, Dios me sigue hablando. Dios siempre está hablando. Ahora, ¿puedes escucharle? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, por el oír la voz de Dios. Uno recupera su fe cuando empieza a escucharle a Él, a través de la Biblia, en sueños, a través de una persona que te está hablando. ¿Puedes escuchar la voz de Dios? Vamos a orar por eso, porque a lo mejor no estás escuchando, a lo mejor Dios te está hablando, pero tú no estás poniendo atención. Yo creo que la voz de Dios es como una guía, siempre. Y que te dice por dónde ir. Y ese es el camino de la fe, ¿no? Cuando decimos, el Señor es mi pastor y nada me falta o nada me faltará, justamente quiere decir eso, que Él me guía. Él me guía por pastos verdes. Pastorear es guiar. Déjate guiar, escucha su voz. Si no la has escuchado y ya estás intentando escucharla, y yo he conversado con personas que me dicen, es que no la escucho, que yo no sé qué me está diciendo, yo no entiendo. Vamos a orar hoy día por eso, para que tu fe tenga consistencia. Tu fe tiene consistencia en la relación con Él, cuando tú le escuchas. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Entonces, esto es algo práctico. Primero, pídele que te hable, pues. Si tú no le dices, Dios, háblame, entonces, bueno, quizás Él te está hablando, pero pídele, dile, háblame, Dios. Quiero escucharte. ¿Le has dicho alguna vez? Pídele. Segundo, pon atención a los estímulos divinos, digo yo. Estímulos divinos son que a veces hay personas que pueden escuchar literalmente la voz de Dios, como escuchan voces. En ciertas ocasiones han escuchado voces que le dicen como audiblemente cosas. Otras personas, y lo que hicimos ayer con los chicos de Hobby, es que ellos vieron lo que Dios les estaba hablando. Como cerraron los ojos y empezaron como a pedirle a Dios que les hable. Y muchos de ellos vieron lo que Dios les estaba hablando. Hablando. Muchos de ellos vieron lo que Dios les estaba hablando. Los estímulos divinos. ¿Qué estímulos divinos tienes? En tus ojos, en tus oídos. Sientes a veces como escalofrío. ¿Qué sientes? Hay estímulos que nuestro cuerpo puede sentir. Cuando lees la Biblia y te resalta un pasaje. Y tú dices, ¡ah! Esto es como para mí. No, cosas mías nada más. No, es Dios que te está hablando. Y lo que sientas, compáralo con la Biblia siempre. Porque si Dios te dice, anda a robar el banco Pichincha, y lógicamente no va a ser Dios, pues. Porque la Biblia dice, no robarás. Entonces compáralo con lo que dice la Biblia. Cuarto, cree como un niño. Cree. Los niños creen inocentemente. Cree lo que Dios te está diciendo. Si Dios te está hablando, cree. Y número 5, obedece a las cosas pequeñas. Porque si no obedecemos las cosas pequeñas, difícilmente Dios nos va a hablar cosas más grandes. Empieza por, si Dios te habla algo pequeño, entonces simplemente obedece o compártelo con alguien. Como yo les estoy compartiendo ahorita, simplemente es porque yo creo que es Dios que me estaba hablando. Y alguien puede decir, no, comiste mucho la noche, no sé. Pero yo creo que Dios me está hablando y yo los comparto con ustedes porque creo. ¿Entienden? Escuchar la voz de Dios es muy importante. Cuando escuchas la voz de Dios es como, a mí me viene como un respiro y como digo, sé para dónde ir. Porque Él me dijo, y siempre tengo eso presente, que
Él me dijo, tú solo sígueme. Y yo solamente le voy a seguir. Pues yo me considero un poco tontito. Como que a veces no sé para dónde ir, la verdad. Entonces yo necesito escuchar la voz de Él. Necesito saber qué quiere Él. Porque me pierdo. ¿Entiendes? Sigamos porque si no vamos a llegar a la hora de almuerzo. Versículo 4 de 22 dice, al tercer día Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac, fíjense en eso, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego, siempre cargaban con el fuego porque no había fósforos, ni encendedores, ni cocinas eléctricas, y el cuchillo. Y los dos siguieron caminando juntos. Isaac dijo a Abraham, fíjense lo que pasa, Padre, dime, hijo mío, le dice Abraham, aquí tenemos el fuego, la leña. Continúa Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham dijo, del cordero, hijo mío, se encargará Dios. Mira la fe de Abraham. Respondió Abraham y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña, preparó todo, ¿no? Después ató a su hijo Isaac, lo amarró y lo puso sobre el altar. Entonces me imagino que a esas alturas Isaac decía, ya caché. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, fíjense. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Y entonces, fíjense lo que pasa desde el cielo. Cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo Isaac, cuando tomó el cuchillo y iba a sacrificarlo, un ángel del cielo dijo, ¡eh! ¡Abraham, aguanta! Porque el cielo está atento a lo que está pasando con tu vida, pues. Cuando tú respondes a lo que Dios quiere para tu vida, a hacer la voluntad de Dios, el cielo corre. Y me imagino que los ángeles andaban corriendo en el cielo. ¿Qué va a pasar? ¡Grita! ¡Abraham! Gritan. Para detener a Abraham en lo que iba a hacer. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio a un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A este sitio Abraham le puso por nombre, el Señor provee, Yahvé Jireh. Por eso, hasta el día de hoy se dice, en el monte del Señor será provisto lo necesario. Y entonces, ahí está la respuesta. Jesús es la provisión. Jesús es la provisión. El Cordero es Jesús. Jesús murió en lugar nuestro para que nosotros no tuviéramos que ser sacrificados como Isaac, porque nosotros merecíamos el castigo. Tú merecías el castigo, yo merecía el castigo, pero Jesús se puso en nuestro lugar y Él es la provisión, ¿no? Para nosotros. La fe de Abraham es increíble, porque él no solo vio lo que estaba pasando ahí, él vio lo que vendría, que Jesús iba a morir por nosotros. De la simiente de Abraham iba a nacer Jesús, y Jesús iba a morir por nosotros. Jesús, nacido de la simiente, muriendo en el lugar de la humanidad, estaba viendo cómo este acto de confianza en Dios traería bendición a su descendencia y para nosotros también. Cuando nosotros entregamos todo, entonces el cielo se activa para nosotros. El cielo está atento a tu fe. Cuando tú crees, Dios también se activa para ti. Dios está pendiente de lo que está pasando con tu vida. Dios es tu proveedor. Cree, confía en Él.
¿Qué está pasando contigo ahorita? Él está pendiente de todas tus necesidades. ¿Qué está pasando en tu familia? Él está pendiente de todas tus necesidades. Pero escúchalo. Porque pasa que nosotros nos apresuramos, nos desesperamos y decimos como, yo voy a resolver esto por mi propia cuenta. Pero mejor espera, escucha. Pon atención a lo que Él está diciendo. Y actúa en base a lo que Él está diciendo. No a lo que tú crees que es lo mejor. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, ¿cómo has hecho esto y no me has negado a tu único hijo? Tan cierto como que vivo, afirma el Señor, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Además, tu descendencia conquistará las ciudades de tus enemigos. Puesto que me has obedecido, por medio de tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y la bendición todavía permanece en el pueblo judío. La verdad es que el Espíritu Santo en la mañana me decía que Jesús es la provisión, que Jesús Él es el centro de todo. Busca primero el reino de Dios. Pero también tengo que decirles lo que la Biblia muestra, que hay bendición, que hay provisión cuando nosotros creemos en Él, cuando tenemos fe en Él, cuando ponemos nuestra confianza en Él. Y sabes que incluso, y tengo que contarles esto, porque el pueblo judío ha sido bendecido, todavía sigue siendo bendecido por la fe de Abraham, porque Abraham creyó hace más de 8.000 años puesto. Y todavía hay judíos que reciben la bendición de esto, de creer. YouTube, Dell, Google, Mattel, Levi's, Costco, Starbucks, Calvin Klein, Marvel. ¿Saben que son todos judíos? Ellos dicen, entre ellos se dicen paisanos. Las personas más bendecidas de este mundo a nivel material son judíos. De la simiente de Abraham. Porque a veces uno dice como, claro, Dios me va a bendecir espiritualmente nomás. Pero sabes que Dios tiene todas las bendiciones guardadas en el cielo para ti. Cuando tú tienes una relación con Él. Las bendiciones vienen incluso por generaciones, así como con Abraham. Cuando Dios dice que va a proveer, que es tu proveedor y que nada te va a faltar, es verdad. Nada te va a faltar. Él va a ser tu provisión. Él es tu provisión. Jesús es nuestra provisión. Y saben, a mí me encanta eso, que Jesús sea nuestra provisión. Porque los pobres pueden venir. Los pobres en espíritu y los pobres económicamente también pueden venir. Y el que está perdido, el que no sabe para dónde ir, también puede venir. O los que han perdido todo, también pueden venir. Son todos bienvenidos porque Jesús es nuestra provisión. Él dijo en la cruz, todo está consumado. Todo está completo, tú estás completo, ya tienes todo lo que necesitas. Nada te falta. Él dijo en la cruz eso, porque Él es la provisión. Bueno, vamos a orar. Pónganse de pie. Quiero que puedas escuchar la voz de Dios hoy día. Vamos a orar por eso primero. Si tú eres de las personas que dice como, yo nunca he escuchado la voz de Dios, ¿por qué no extiendes tus manos? Quiero orar por ti.
Dios quiere hablarte esta mañana. Ya, yo sé que te he hablado algunas cosas, pero Él quiere hablarte directamente a ti. Espíritu Santo, yo oro que los oídos, los ojos espirituales de los que estamos aquí se abren, son abiertos ahora, en el nombre de Jesús. Y te digo que no vas a necesitar que otra persona escuche la voz por ti, escuche la voz de Dios por ti. Tú vas a escuchar la voz de Dios. Y en el nombre de Jesús yo oro que se abran los oídos espirituales, los ojos espirituales. Y ahorita con tus ojos cerrados vas a empezar a ver la provisión de Dios para ti. Entonces vas a empezar a ver incluso a personas, como imágenes de personas. Vas a sentir también la presencia de Dios sobre ti. Dios, el Espíritu Santo te va a mostrar como imágenes acerca del futuro, de cómo Dios va a proveer para ti en el futuro. Vas a tener como algunas imágenes como a lo mejor algún paisaje o cosas así, y tienen significado, van a tener significado, esas cosas tienen significado. Lo que está pasando en tu mente, e incluso a lo mejor van a venir algunas palabras a tu mente ahorita, como van a resaltar algunas palabras para ti en este momento. Ahorita entonces yo me voy a callar, pero tú simplemente escucha y mira lo que Dios quiere hablarte. Y yo, en el nombre de Jesús, reprendo toda voz que no sea la voz de Dios. Le digo, fuera de aquí. Porque hay voces que están como intentando confundirte, como para que dejes de creer. Fuera, ahora, en el nombre de Jesús. Más, Espíritu Santo, más de ti. Sí, Señor Jesús. Descansa en Él. En Él puedes descansar. Él es nuestro descanso. Yo oro también ahora que es como hay personas que tienen gafas literalmente en sus ojos espirituales y son quitadas toda ceguera espiritual para que puedan ver lo que Dios está hablando, lo que Dios les ha estado hablando. Y ahora hay visión, pueden mirar hacia el futuro sin miedo, porque nuestro Padre es Padre proveedor. Abraza la verdad de Dios para ti. Corazón, no te afanes, tu esperanza es firme. Alma mía, no calles,